El libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir en las personas, es uno de los libros más efectivos del mundo sobre relaciones humanas. Si quieres mejorar tu coeficiente intelectual social, ser más influyente y mejorar tus habilidades de liderazgo, entonces este libro debe ser tu Biblia. Aunque el libro fue escrito hace 84 años, todavía es aplicable hoy y por eso es uno de los libros más vendidos en el mundo. En este video, resumiré todo el libro. Después de ver el video, puedes decir que has leído este libro porque cubre cada capítulo e información importante. Parte 1. Técnicas fundamentales en el manejo de personas. Capítulo 1. No critiques, condenes ni te quejes. Las personas no se critican a sí mismas por nada, no importa cuán equivocadas estén. Recuerda que las personas son criaturas de emoción, y están motivadas por su ego y orgullo. Criticar a las personas casi siempre las pone a la defensiva y encuentran formas de racionalizar sus acciones. Incluso los miembros de la familia de los delincuentes con frecuencia entran en negación, culpando al sistema en lugar de a la persona por los delitos. La crítica hiere el orgullo y el sentido de importancia de una persona. Recuerda que las personas pueden guardar resentimientos por los insultos que pueden durar toda la vida. El famoso piloto de pruebas de aviones Bob Hoover voló de regreso de un espectáculo aéreo en San Diego cuando de repente sus dos motores se apagaron. A través de un vuelo impresionante pudo aterrizar el avión salvando a los que estaban a bordo. Lamentablemente, el avión sufrió graves daños. La razón de la terrible falla del motor fue que el avión de hélice de la Segunda Guerra Mundial se había llenado accidentalmente con combustible para aviones. De vuelta en el aeropuerto, Hoover vio al mecánico que había cometido el error. El joven estaba llorando, sabiendo cuán furioso debía estar Hoover por la pérdida de su costoso avión y el peligro que representaban las 3 personas a bordo. Entonces, Hoover le gritó, lo regañó, lo criticó, de ningún modo. De hecho, Hoover dijo que para demostrar su fe en que el mecánico aprendió su lección, le gustaría que el mismo mecánico le dé servicio a su avión al día siguiente. La razón de la benevolencia de Hoover fue quizás que él sabía algo que el psicólogo B.F. Skinner había descubierto hace mucho tiempo. Los animales recompensados por su buen comportamiento aprenderán de manera más efectiva que aquellos castigados por su mal comportamiento. Lo mismo ocurre con las personas. Criticarlas no las alentará a cambiar su comportamiento porque no están motivadas principalmente por la razón sino por la emoción. Cualquier persona débil puede criticar o quejarse. Se necesita un carácter real para comprender y perdonar. Capítulo 2. Da un aprecio sincero y honesto. Uno de los impulsores más fuertes del comportamiento humano es el deseo de ser apreciado por los demás. A todos nos gusta que nos feliciten y escuchar que estamos haciendo un buen trabajo. Algunas personas incluso afirman que toda la civilización se basa en esta última instancia en el deseo humano de ser importante. Nuestro anhelo de aprobación y alabanza nos hace escalar las montañas más altas, escribir novelas y encontrar compañías multimillonarias. No es necesario que le des a alguien un título elegante para mostrar tu agradecimiento. Es suficiente usar frases simples como gracias y lo siento, pues son elogios sinceros y honestos. No bañes a las personas con halagos falsos o verán a través de ellos. En cambio, deja de pensar en ti mismo por un momento y concéntrate en los puntos buenos de la persona que tienes delante. Además, asegúrate de hacer que la otra persona se sienta importante. Para entrar en la mentalidad correcta, intenta pensar como Ralph Waldo Emerson, quien dijo que cada persona que conocía era superior a él de cierta manera, por lo que siempre había algo que aprender y apreciar en otras personas. O piensa en la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que otros te traten a ti. Entonces, la próxima vez que veas a un empleado de servicio cansado, aburrido y poco apreciado en algún lugar, trata de alegrar su día con algo de aprecio. Deja pequeñas chispas de agradecimiento durante el día y te sorprenderás al ver qué tan positivamente reacciona la gente cuando se alimenta su hambre de reconocimiento. Pronto te convertirás en alguien agradable a los otros con el que disfrutan trabajar. Y lo mejor de todo, tendrás un impacto positivo en la vida de quienes te rodean. Capítulo 3. Apelar al interés de otra persona. Asumiendo que te gusta el pastel de queso, cuando vas a pescar, no colocas una tarta de queso al final de tu línea. Adjuntas lo que el pez quiere, que es un gusano. ¿Por qué tratar a las personas de manera diferente? Por supuesto, estás interesado en lo que quieres, pero nadie más lo está. Todos los demás son como tú, todos queremos lo que queremos. La única forma de influir en otras personas es hablar sobre lo que quieren y mostrarles cómo conseguirlo. Toda persona en el mundo sabe lo que quiere y se preocupa por lo que obtiene. Acércate a ellos desde esta perspectiva. Antes de hablar, haz una pausa y pregunta, ¿qué puede sacar la otra persona de esto? Incluso desafíate a ti mismo a no decir nada sobre lo que quieres tú.
Muestra implacablemente a otras personas que quieres ayudarles. El mundo está lleno de personas egoístas. Entonces, la persona rara que sirve desinteresadamente a los demás tiene una enorme ventaja. Andrew Carnegie tuvo una cuñada cuyos hijos nunca le devolvieron las cartas. Apostó a alguien que podría obtener una respuesta sin pedir una. Él escribió cartas, al final mencionando que estaba enviando un billete de $5, pero omitiéndolo. Efectivamente, respondieron, agradeciéndole por escribir y preguntándole dónde estaba el dinero. Parte 2. 6 maneras de hacer que la gente te quiera. Capítulo 1. Interesarse genuinamente en otras personas. ¿Quién es amado universalmente como amigable y accesible? Un perro. Siempre están emocionados de verte y parece ser lo más importante en su mundo. Mostrar interés en otras personas los hace sentir importantes. A todos nos gustan las personas que nos admiran. La gente no está interesada en ti o en mí. Están interesados en sí mismos, todos los días durante toda su vida. Cuando ves una foto grupal, ¿a qué cara miras primero? Recuerda que haces amigos mucho más fácilmente al interesarte por ellos, que al intentar que se interesen ellos por ti. Pregunta a las personas sobre sus antecedentes y sus objetivos. Recuerda los problemas que tiene la gente y cuando encuentres una solución, compártela con la persona. Esfuérzate por hablar con personas que están por debajo de tu nivel. Empleados que no te reportan, personal de servicio. Para las personas por encima de tu nivel, expresa un interés genuino en ellas, su trabajo, sus consejos. Se sienten importantes cuando pueden transmitir secretos de su éxito. Capítulo 2. Sonríe. Una sonrisa dice, me gustas, me haces feliz, me alegra verte. Es un mensaje de buena voluntad. Érase una vez un corredor de bolsa en Nueva York llamado William B. Steinhardt, que decidió probar algo nuevo siguiendo el consejo del autor. Anteriormente un gruñón notorio que rara vez sonreía en su vida personal o profesional, Steinhardt se comprometió a simplemente sonreír más dándose una charla en el espejo en la mañana que comenzó su experimento. Comenzó el día saludando a su esposa con una sonrisa, luego sonriéndole al portero de su edificio, luego al cajero de la cabina del metro, luego a los comerciantes en el piso comercial y a sus colegas en la oficina. ¿El resultado? La gente comenzó a devolverle la sonrisa. En casa, Steinhardt dijo que había sido más felicidad en los primeros 2 meses del experimento que en todo el año anterior. Además, descubrió que en el trabajo las quejas eran más fáciles de manejar, lo que le generaba más ingresos que antes. En resumen, era un hombre más rico y feliz. Como muestra la historia, una sonrisa puede recorrer un largo camino. Si alguien que acabamos de conocer nos sonríe, tendemos a gustarnos automáticamente. La sonrisa de un bebé, por ejemplo, inmediatamente nos hace sentir cálidos y confusos por dentro. Al igual que ver a un perro meneando la cola por puro placer de vernos. Entonces, si quieres hacerte sentir instantáneamente agradable con alguien, muéstrale que estás feliz de verlo sonriendo. Cuando ven lo feliz que estás de conocerlos, no pueden evitar estar felices de verte también. Capítulo 3. Recuerda que el nombre de una persona es, para esa persona, el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Un nombre es la identidad de una persona, la hace única entre todos los demás. Este es el principio que siempre ignoré antes y cada vez que conocía a alguien nuevo oía su nombre y después de 5 segundos lo olvidaba. Y más tarde, cuando necesitaba su nombre, siempre me disculpaba diciendo, lo siento, soy muy terrible con los nombres. ¿Podrías repetir tu nombre nuevamente? Después de leer el libro, noté que fue un gran error. Cuando recuerdas el nombre de otra persona, muestra que realmente escuchaste y te importó cuando hablaban. Usar el nombre reduce la barrera y hace que otra persona se sienta más cerca de ti. En estos días, cuando conozco a alguien, realmente presto atención a los primeros segundos cuando mencionan sus nombres. Y en lugar de decir simplemente un placer conocerte, digo un placer conocerte, Tomás. Al repetir el nombre, lo recuerdo mejor y hace que la otra persona se sienta conectada conmigo. Entonces, la próxima vez que vaya al gimnasio o a algún otro lugar, en lugar de decir hola, ¿cómo estás hoy?, di hola, Tomás, ¿cómo estás hoy? Comenzarás a ver la diferencia. Decir el nombre es un cumplido sutil y bienvenido. Olvidarlo o escribirlo incorrectamente es un error paralizante que sugiere que no te importó lo suficiente como para hacerlo bien. La gente paga un montón de dinero para que se recuerden sus nombres después de su muerte, nombrar edificios, tener parques dedicados a su nombre, etc. Un empresario que no recuerda los nombres de sus clientes importantes simplemente dice que no me importa una gran parte de mi negocio. Carnegie quería fusionarse con una compañía de automóviles llamada Pullman. Cuando Carnegie mencionó que la nueva compañía se llamaría Pullman todavía, Pullman se volvió mucho más ansioso. Si tienes dificultades para recordar los nombres, asegúrate de atraparlo cuando aparezca la primera vez en una conversación. Y pide que se repita o incluso se deletree si es necesario. Luego repítelo a la persona varias veces durante la conversación.
Finalmente, cuando estés solo, haz algún tipo de conexión para recordarlo mejor. Capítulo 4. Sé un buen oyente. Anima a los demás a hablar sobre sí mismos. La vida de una persona es la vida más importante para esa persona. El dolor de cabeza de una persona significa más para él que una hambruna que mata a 1.000.000 de personas. Permitir que alguien hable hace que esa persona se sienta importante y halagada. Todos han pasado por lo que sienten que son tiempos difíciles, y les gusta hablar de ellos si los han superado. Pregunta sobre esto. Aún mejor, combina esto con otro consejo que sea sincero, agradecimiento y alabanza. Diles cuán fascinantes son sus historias, cómo deseas tener su conocimiento o experiencia. Al conversar, la mayoría de las personas están tan preocupadas por lo que quieren decir a continuación que apenas escuchan a la otra persona. Escuchar de verdad significa hacer un esfuerzo consciente para darle a la otra persona toda su atención, y los beneficios de este enfoque son sustanciales. Una vez, el autor asistió a una cena en Nueva York donde conoció a un botánico. Como nunca antes había conocido a uno, el autor lo escuchó durante horas, cautivado por las descripciones de plantas exóticas y experimentos. Más tarde, el botánico comentó al anfitrión: «Qué conversador tan interesante el autor». Pero la cuestión es que el autor apenas dijo nada. Simplemente había sido un buen oyente interesado. Antes de leer el libro, nunca presté atención a este principio. Cada vez que hablaba con alguien, siempre esperaba que la persona terminara de hablar para poder cambiar el tema a mis áreas de interés, o mientras la persona hablaba, pensaba constantemente en las cosas que diría una vez que terminara. Y cuando la persona terminaba, descargaba la información que me parecía interesante. Capítulo 5. Habla en términos del interés de la otra persona, usando una analogía anterior. ¿Por qué pescar con tarta de queso? Pesca con el anzuelo que la otra persona quiere. Por lo general, las personas están mucho más entusiasmadas con los temas que les interesan que los que solo te interesan a ti. Antes de conocer a alguien, investiga sus intereses a fondo para tener un conocimiento práctico del campo. Identifica los objetivos principales de alguien y luego habla sobre cómo los ayudarás a acercarse a ellos. Por ejemplo, mi objetivo con este canal de YouTube es llegar a 15.000 suscriptores en los próximos 4 meses. Y para alcanzar ese objetivo, si vengo contigo y te digo: oye, por favor suscríbete a mi canal porque tengo un objetivo que alcanzar, lo más probable es que no te importe. Esto no significa nada para ti. Pero, si puedo brindarte información útil con este video, agrega un valor positivo a tu vida. Y solo después, te pediré que te suscribas y des clic en la campana de notificación para beneficiarte de mis videos futuros. Entonces hay una gran posibilidad de que lo harás, porque si estás viendo este video, supongo que estás interesado en tu crecimiento personal y ver mis futuros videos podría ser interesante para ti. Como puedes ver, ni siquiera mencioné mi objetivo. Estaba hablando de los beneficios que tú obtendrás. Haz que la otra persona se sienta importante, y hazlo sinceramente. Casi todas las personas que conoces se sienten superiores a ti de alguna manera. Permíteles darse cuenta de alguna manera sutil de que te das cuenta de su importancia. Inversamente, evita hacer cosas que denigren a la otra persona y que la hagan sentir pequeña o sin importancia. Elogia sin querer nada de ellos, simplemente para irradiar felicidad y elevarlos. Este principio es una especie de resumen de los principios anteriores, por lo que no dedicaré demasiado tiempo a ello. Parte 3. 12 formas de ganar personas para tu forma de pensar. Los elogios son buenos, pero ¿qué haces cuando alguien no está de acuerdo contigo? Ese es el próximo tema de cómo ganar amigos e influir en las personas. En resumen, deja de lado tu instinto para combatir el fuego con fuego. A la gente no le gusta que se demuestre lo contrario. No les gusta admitir que tienen que cambiar de opinión, no importa lo acertado o supuestamente acertado que estés. Anhelan importancia y corregirlos insulta su orgullo. Crees que es importante que te vean como la persona más inteligente de la sala, pero ellos se molestarán por esto. Capítulo 1. La única forma de obtener lo mejor en una discusión es evitarla. Discutir con otra persona realmente no tiene mucho sentido. Si pierdes, pierdes el argumento. Si ganas, la otra persona te resentirá por haber herido su orgullo, por lo que aún no los habrás ganado de verdad. Y 9 de cada 10 veces, la discusión solo hará que la otra persona se mantenga más firme en su punto de vista de lo que estaba antes. Por lo tanto, la única solución es evitar tales disputas desde el principio. Cuando comiences la discusión, asegúrate de desconfiar de la primera respuesta que brota en ti, ya que generalmente es instintiva y defensiva. Y hagas lo que hagas, controla tu temperamento. Escucha lo que tu oponente te quiere decir sin resistencia o protesta, y promete examinar cuidadosamente tus pensamientos. Intenta encontrar áreas donde estés de acuerdo. Esto ayudará a reducir la actitud defensiva de tu oponente. Capítulo 2. Comienza de manera amigable. Una actitud hostil solo invita a la hostilidad recíproca. La gente no quiere cambiar de opinión. No se les puede obligar a estar de acuerdo contigo, pero pueden ser conducidos a. Piensa en cómo hacer que un animal venga a ti. ¿Lo persigues gruñendo u ofreces comida?
Una gota de miel atrapa más moscas que un galón de hielo. Alguien tenía un arrendador duro que aumentó su renta. En lugar de quejarse de que esto era injusto, habló sobre cuánto apreciaba la casa y la forma en que el arrendador manejaba el edificio, y cómo le gustaría quedarse un año más pero no podía. Capítulo 3. Mostrar respeto por las opiniones de la otra persona. Nunca digas estás equivocado. Cuando son atacados por estar equivocados, las personas defenderán su opinión hasta la muerte. Perderán de vista el punto principal con la esperanza de encontrar pequeñas excepciones cuando su afirmación sea cierta. Formamos creencias descuidadamente, pero luego desarrollamos una pasión irracional para defenderla cuando alguien amenaza con demostrar que estamos equivocados. Considera la historia de cómo el autor encargó a un decorador de interiores que produjera algunas cortinas para su hogar. Después, se sorprendió por el tamaño de la factura, y cuando mencionó el precio a un amigo, exclamó que claramente había sido cobrado de más. Insultado, el autor defendió sus acciones, explicando que el alto precio era un indicador de calidad, pero luego, cuando llegó otro amigo y comenzó a lavar las mismas cortinas, el autor admitió que en realidad sentía que había pagado en exceso y lamentó la compra. Este enfoque positivo lo desarmó y pudo admitir libremente su error. Verás, cada vez que le dices a alguien que está equivocado, básicamente estás diciendo soy más inteligente que tú. Este es un ataque directo a su autoestima, y querrán tomar represalias porque claramente estás faltando al respeto a sus opiniones. Capítulo 4. Si te equivocas, admítelo rápida y enfáticamente. Una vez, el autor estaba paseando a su perro Rex en el bosque cercano. A Rex le gustaba correr libremente y por lo tanto no llevaba bozal ni correa. Desafortunadamente se encontraron con un oficial de policía que le dijo severamente al autor que esto era ilegal, pero que solo esta vez los había dejado salir con una advertencia. El autor obedeció, pero a Rex no le gustó el bozal, así que muy pronto volvieron a sus viejas costumbres. Fue entonces cuando el mismo oficial los atrapó nuevamente. Esta vez, incluso antes de que el oficial abriera la boca, el propio autor expresó lo mucho que lo sentía, y lo inaceptable que era su fechoría. Normalmente, el oficial probablemente habría estado enojado y le habría dado una multa, pero gracias a esta admisión directa de culpa, hizo lo contrario. El oficial comenzó a argumentar que el perrito realmente no estaba lastimando a nadie, aceptó las disculpas de Carnegie y dejó que ellos continuaran con su feliz camino. Admitir su error ayuda porque la otra persona generalmente trata de sentirse importante al criticarlo por su error, pero en el momento en que lo admite, la situación cambia por completo. Ahora, para sentirse importantes, ya no pueden atacarte, sino que deben mostrarte generosidad al perdonarte. Esto es exactamente lo que hizo que el oficial de policía fuera tan indulgente en el ejemplo. Entonces, la próxima vez que te des cuenta de que estás equivocado, admítelo con entusiasmo. Producirá mejores resultados y encontrarás que en realidad es mucho más agradable que tener que defenderte cuando la otra persona señala tu error. Capítulo 5. Deja que la otra persona hable mucho. Alguien que no esté de acuerdo contigo no te prestará atención mientras lloras por su propia expresión, así que aliéntalos a expresar sus ideas completamente. Estoy seguro de que has visto discusiones en las que ninguna de las personas estaba escuchando a la otra, porque sentían que la otra parte no reconocía sus puntos. Así que simplemente resiste la tentación de interrumpir a la otra persona. Esto es costoso cada vez que lo haces. Imagina que hay una botella vacía que se llena mientras la persona habla. Cuando llena la botella, se vuelve mucho más receptiva a los nuevos pensamientos. Antes de que la botella esté llena, ella se siente inaudita. Cada vez que interrumpes, vacías la botella y ella tiene que comenzar de nuevo a llenarse. Capítulo 6. Intenta honestamente ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Si naciste en el mismo cuerpo que tu pareja, tuviste sus experiencias y viste el mundo a través de la misma lente, por definición llegarías a las mismas conclusiones. Considera las ideas y sentimientos de la otra persona tan importantes como los tuyos. Imagina mirar hacia afuera desde el cuerpo de otra persona. Adoptar esta actitud es realmente productivo. Te ayudará a descubrir los intereses de tu persona, te ayudará a descubrir los intereses de tu interlocutor y articular tu argumento para apelar a sus intereses. Por ejemplo, ponte en el lugar del entrevistador. ¿Crees que le gusta el proceso de entrevista y hablar con decenas de personas? También espera que la próxima persona que ingrese sea la adecuada. Ella también quiere terminar con las entrevistas. Cambia tu perspectiva. En lugar de ver la entrevista como una reunión para resolver tu problema, vela como una reunión para resolver el problema de la otra parte. Si te enfocas en sus problemas y explicas cómo los resolverás, tu problema también se resolverá. Capítulo 7. Sé comprensivo con las ideas y deseos de la otra persona. Cualquier persona molesta se siente completamente justificada con su ira. No importa lo que tú creas. ¿Crees que cuando estás enojado te dices a ti mismo, sé que estoy siendo irracional y mi enojo no tiene sentido, pero de todos modos voy a estar enojado? La gente tiene hambre de simpatía. Quieren que reconozcamos todo lo que sienten.
Si podemos simpatizar con los demás, ellos también apreciarán nuestro lado y a menudo se acercarán a nuestra forma de pensar. Capítulo 8. Comienza con preguntas a las cuales la otra persona responderá sí. Cada vez que alguien dice no, quedan atrapados en un sesgo defensivo y de consistencia. Por lo tanto, no comiences hablando de las áreas en las que difieres. Empieza con lo que estás de acuerdo. Haz que la persona diga sí, en lugar de imponer tu conclusión sobre la otra persona. Haz que la persona diga sí, en lugar de imponer tu conclusión sobre la persona. Guíala hacia esa conclusión a través de una serie de preguntas lógicas. Esto puede sonar como una trampa si la persona se da cuenta de lo que estás haciendo. Es mejor hacerlo en un tono genuino y paciente, en lugar del tono de saber las respuestas. Haz preguntas difíciles con respuestas poco claras para que no parezca que estás atrapando a la persona en un rincón. Los vendedores utilizan mucho esta técnica. Por ejemplo, imagina que quiero venderte el resumen de mi libro, yo diría, «Parece que eres una persona a la que le gusta leer, ¿verdad?». Responderías, «Sí». Entonces me adelantaba y decía, «¿Te gusta ahorrar dinero? ¿Te gusta ahorrar tiempo?». Lo más probable es que tus respuestas sean sí nuevamente. Una vez que obtenga estos sí, diría, «Compra mi resumen de libros». Es exactamente lo que deseas. Te ahorrará tiempo, dinero y leerás un libro mucho más rápido. ¿Cómo te sentirías en este punto? Estoy seguro de que te sentirías que te atrapé en algo que no quieres. Incluso si te gustara mi producto, mi enfoque te desanimaría y probablemente te irías. Capítulo 9. Deja que la otra persona sienta que la idea es suya. A la gente le gustan más sus propias ideas que las de otras personas. Presentar sus propias ideas los hace sentir inteligentes e importantes. Ejecutar sus propias ideas en lugar de las de otra persona les da una sensación de control. Por ejemplo, una vez estaba negociando con una persona bastante dura a la que no le gustaba comprometerse. Después de un tiempo noté que sería muy difícil llegar a un acuerdo. Entonces decidí aplicar esta táctica y dije, «Sabes sobre este tema más que yo. Eres el experto mundial en esto. Entonces quiero escuchar tu opinión. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo?». La persona se detuvo por un momento y luego comenzó a darme consejos y opciones. Su enfoque cambió de ser oponente a mentor. Después de escuchar todas sus opciones, elegí una de ellas y decidí implementarla. Como él me dio la opción, estaba mucho más comprometido e interesado en implementarla con éxito. Capítulo 10. Apelar al motivo más noble. Una persona generalmente tiene dos razones para hacer algo. Una que suena bien y otra real. Olvídate del verdadero. Apela a sus más altos principios morales. Por ejemplo, cuando alguien está rompiendo un acuerdo, di que tu impresión del carácter de la persona fue de alta integridad. Dales algo de tiempo para pensarlo. Si regresan y quieren continuar, lo aceptará sin dudarlo y admitirá que su juicio de carácter fue incorrecto. Pero aún cree personalmente que es un hombre de palabra y no romperá el acuerdo. Los humanos no queremos perder los motivos más nobles que planteamos. Capítulo 11. Dramatiza tus ideas. La atención es más escasa que nunca. Encuentra formas de capturarla sin ser artificioso. Simplemente decir una verdad no es suficiente. La verdad tiene que hacerse vivida, interesante y dramática. Encuentra una manera de representar visualmente lo que está en riesgo. Un vendedor de caja registradora observó una línea de pago lenta. Le dijo al dueño que estaba perdiendo centavos con cada cliente. Tiró centavos al suelo para hacer el punto. Imagina cuán efectivo sería esto si continuara haciendo esto repetidamente para ilustrar el dinero perdido. Steve Jobs presentó el iPod como 1000 canciones en tu bolsillo, sin hablar de gigabytes de almacenamiento. Aquí hay algunas tácticas sobre cómo puede aplicar este principio. Proporciona una analogía visual. Mostrar objetos por tamaño, velocidad y costo iguala la oportunidad a los dólares. Por ejemplo, tu empresa está perdiendo un Mercedes-Benz por día al no solucionar este problema. Personalmente me gusta esta táctica y la he usado mucho en el pasado. Por ejemplo, cuando estaba terminando mi pasantía, tuve que hacer una presentación final sobre los resultados. En total éramos alrededor de 25 estudiantes, y entre ellos mi presentación fue una de las más interesantes. Y la razón es que cuando estaba presentando no hablé sobre las tareas aburridas que hice en el Excel. Simplemente comencé diciendo que mi pasantía le ahorró $30,000 a la empresa. Una vez que dije esto, todos los gerentes de la audiencia comenzaron a escuchar con mucha atención y formularon muchas preguntas al final. Para ser sincero, hice las mismas cosas aburridas que los otros pasantes. Diría que hice aún menos. La única diferencia fue que calculé la cantidad de horas que había gastado y luego lo convertí a dólares. Como era una pasantía no remunerada, podría decir fácilmente que hice ahorros, porque si algún empleado remunerado hiciera el mismo trabajo, la empresa tenía que pagar el sueldo. Capítulo 12. Lanza un desafío. Cuando la motivación no funciona, organiza una competencia. Esto hace que las personas se pongan en marcha porque no quieren ser segundos.
El deseo de dominar y sobresalir es un impulsor fundamental del comportamiento. Por ejemplo, si una persona no está segura, cuestiona sutilmente su fortaleza. No te culpo por tener miedo. Es un trabajo duro. Se necesitará una gran persona para hacerse cargo del trabajo. La parte final de este libro trata sobre cómo cambiar a las personas sin ofenderse ni despertar resentimiento. Capítulo 1. Comienza con elogios y aprecio sincero. Siempre es más fácil escuchar cosas desagradables después de escuchar elogios sobre nuestros buenos puntos. Sin elogios, suena completamente crítico. Esto es bastante normal en el mundo corporativo, donde se escuchan algunos elogios formales y luego un gran punto crítico, y, al final, pequeños elogios nuevamente. Esto se conoce como un sándwich de mierda. En su lugar, siempre trata de elogiar sinceramente y específicamente sobre artículos específicos en lugar de generalidades. Esto es aún más efectivo cuando la persona sabe que alguien está molesto con el trabajo y ha acudido a ti para quejarse. En esta situación, si agradece sinceramente, será una gran sorpresa y hará que la persona sea receptiva a sus comentarios. Capítulo 2. Llama la atención a los errores de las personas indirectamente. Evita el ataque directo. Las personas generalmente saben lo que han hecho mal. Llamar la atención explícita crea resistencia. Aquí hay dos tácticas. Primero, sigue un sincero elogio, no con pero, sino con y. Tal vez hayas escuchado que lo que venga después de pero no cuenta. Aquí hay dos ejemplos para que compares. Primero, has hecho un excelente trabajo duro, pero podrías haber evitado estos errores descuidados. Versus, has hecho un excelente trabajo duro, y si te enfocas en crear una lista de verificación, mejorará tu índice de precisión. El último enfoque evita la sensación negativa de fracaso. Segunda táctica. Si una tarea se desliza, hazlo tú mismo. Luego muéstrale el trabajo a la persona. Por ejemplo, John Wanamaker vio que un cliente era ignorado en el mostrador de ventas mientras los vendedores conversaban en la esquina. Él mismo atendió a la mujer y luego entregó la compra a los vendedores para que la envolvieran. Capítulo 3. Habla sobre tus propios errores antes de criticar a la otra persona. Admitir tus propios errores demuestra que reconoces que la tarea es difícil y que los errores de la persona son comprensibles. Implícitamente alienta a la persona a elevarse a tu nivel. Carnegie dice que si quieres cambiar a las personas en su forma de pensar, siempre habla primero de tus propios errores antes de criticar a la otra persona. Nunca les digas que están haciendo algo incorrecto o que no deberían hacerlo. Esto solo empujaría a la otra persona al modo defensivo e intentará demostrar que tiene razón con todas las explicaciones posibles. En cambio, primero habla sobre tus propios errores. Diles cómo te sentiste cuando estabas en su lugar y qué tan equivocado estabas. Por ejemplo, solía contratar estudiantes para el programa de pasantías para una empresa en la que trabajé hace varios años. Durante el proceso de la entrevista pude ver que muchos estudiantes realmente no pueden expresarse debido al estrés y la tensión. Estoy seguro de que estás familiarizado con ese sentimiento. Tan pronto como ingresas a la sala de entrevistas, tu nivel de coeficiente intelectual se reduce a 20, y ni siquiera puedes responder preguntas simples. Esto también dificultó mi trabajo, porque era difícil identificar si el estudiante no sabe la respuesta o no puede responder debido al estrés. Especialmente la situación se vuelve aún más difícil si el estudiante es introvertido y tímido. Entonces siempre traté de hacerlos sentir relajados diciéndoles que es solo una conversación amistosa y que no deben estresarse. Sin embargo, nunca funcionó. Un día decidí comenzar el proceso de entrevista con mi propia historia de entrevista embarazosa cuando estaba solicitando el mismo puesto que están solicitando ellos ahora. Les dije que no podía responder a la entrevista cuando me preguntaron si podía nombrar una plataforma de redes sociales que sea famosa hoy. Cuando Facebook era la mayor plataforma en redes sociales y la usaba todos los días, sin embargo, no podía responder una pregunta tan simple. El entrevistador esperó por varios segundos mi respuesta y luego silenciosamente dijo, Facebook. Aún hoy no puedo entender cómo no podía responder esa pregunta. Esta historia hizo que los estudiantes se rieran y se sintieran relajados porque podían ver que yo también había estado en su lugar. Y admitir mi propia historia embarazosa los ayudó a sentirse cómodos. Demostró que todos somos humanos y cometemos errores en este tipo de situaciones estresantes. Capítulo 4. Haz preguntas en lugar de dar órdenes. Hacer preguntas tiene muchos beneficios. Primero, le permite a la otra persona llegar a sus propias conclusiones de forma independiente. A la gente le gustan más sus propias ideas. En segundo lugar, le da el control a la persona y le hace sentir importante. En lugar de seguir las órdenes de otra persona, la persona ahora sigue las suyas propias. Tercero, estimula la creatividad. En realidad, podrían surgir nuevas ideas mejores. Aquí hay algunas preguntas que puedes usar. ¿Crees que funcionaría? ¿Qué piensas de esto?
¿Podemos pensar en diferentes formas de hacerlo? Capítulo 5. Deja que la persona guarde su dignidad. La gente anhela importancia. Si eliminas esta importancia, la persona se resentirá y será más difícil de influir más tarde. Permíteles preservar su orgullo. El libro no brinda directivas claras sobre una forma general de cómo hacer esto, pero se centra en preservar el orgullo de la persona y lo que le importa. Por ejemplo, cuando una empleada cometió un error, se disculpó por el error y dijo que tendría el nuevo informe antes de la próxima reunión. En lugar de criticar su descuido, el gerente le agradeció su trabajo. Dijo que no era un error inusual para un nuevo proyecto. Expresó su fe en ella y supo que había hecho todo lo posible. Capítulo 6. Elogia cada pequeña mejora. Elogiar cada mejora inspira a la otra persona a seguir mejorando. Una vez más, ten en cuenta que las personas anhelan importancia como la comida, y elogiarlos un poco los hace tener hambre de más. Personalmente creo en el poder de esta táctica porque he visto cómo funciona en mi propia experiencia. Me ha cambiado de ser una persona tímida y no comunicativa a un líder de equipo que manejó a 25 personas y dio presentaciones frente a cientos de ellas. Si vas a aplicar esta táctica, felicítalo específicamente. Selecciona un logro específico en lugar de comentarios halagadores generales. Esto hace que tu elogio suene más sincero. Recuerdo que cuando comencé mi segundo trabajo, muchos de mis colegas en la oficina me advirtieron que tuviera mucho cuidado con uno de los empleados en la India. Me dijeron que es bastante vago, que responde a los correos electrónicos muy tarde y que la calidad de su trabajo no es buena. Varios de mis colegas incluso se quejaron con su gerente, pero no cambió muchas cosas. Una vez que comencé a trabajar con él, pude ver que mis colegas tenían razón, pero en lugar de centrarme en sus errores, decidí aplicar el principio de Carnegie y centrarme en pequeñas cosas positivas y alabarlo genuinamente. Entonces, cada vez que veía un pequeño buen trabajo de su parte, lo elogiaba por ese trabajo específico y a veces copiaba a su gerente. El número de buenas obras comenzó a aumentar y después de 7 semanas era una persona completamente diferente. Se volvió muy proactivo y amigable en sus comunicaciones, y no fue solo hacia mí, sino también hacia los demás. Incluso me agregó como amigo en Facebook, lo que nunca antes había pasado en ninguno de mis colegas. Capítulo 7. Dale a la persona buena reputación para estar a la altura. Si deseas mejorar algo sobre una persona, actúa como si ese rasgo ya fuera una de sus características sobresalientes. Por ejemplo, asumamos que cuando estás conversando con tus amigos, uno de ellos dice que él te conoce como una persona que puede guardar un buen secreto y en el que se puede confiar sin importar las condiciones. El resto de tus amigos también está de acuerdo con esta opinión. Después de escuchar esto, incluso si no eres una persona que puede guardar un buen secreto, comenzarás a actuar como tal. Tendrás mucho cuidado de no perder este estado. Siempre hablarás con mucho cuidado para no revelar el secreto de alguien y perder tu valioso título. Capítulo 8. Hacer que la falla parezca fácil de corregir. Si le dices a alguien que carece de talento y que nunca será bueno en algo, has eliminado el interés y la esperanza de mejorar. En cambio, diles que tienen el talento y los fundamentos correctos, pero que solo necesitan practicar para mejorar. Haz los pasos fáciles de hacer. Ejemplo, instructor de baile para un bailarín pobre. Tienes un sentido natural de ritmo, eres un bailarín nato. Capítulo 9. Haz feliz a la persona por hacer las cosas que sugieres. Este principio es similar a uno de los principios anteriores, que consistía en tener en cuenta el interés de otra persona. Personalmente, creo que hablar solo sobre el interés de otra persona puede generar sospechas. Por ejemplo, si alguien está hablando solo de tus intereses sin los suyos, podrías sospechar que no todo se revela. Una forma de evitar sonar falso es reconocer por qué quieres la acción por adelantado y luego hablar sobre los beneficios que ambos disfrutan.